Gibson. Hola, Fabio. Hola, Fabio. Hola, Oscar. Hola, Fabio. Aló. Bien. Buenas noches, Buenas Mono. noches. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Fabio. ¿Cómo va todo? ¿Ya están pijamado, Mono, o es camiseta de tierra caliente? Estoy en Villeta. Qué rico. Estoy en billete en pijamado. No. Tengo una pijama que tiene una camisa muy parecida, entonces cuando me falla me la pongo. Pero igual la pinta de acá es muy sencilla. Claro. No. ¿Ah? Muy bien, muy bien. ¿Cómo han Qué rico, estado? calorcito. Anoche hizo mucho frío aquí en Bogotá. Qué cosa tan horrible. ¿Cierto, Eso me no? contaron. Es que he registrado temperaturas de sensación térmica de un grado y de 2 grados. En el celular te marca, sí. Wow. Anoche hizo mucho frío y antenoche también. Hoy está menos frío. Bueno, no es la edad, sino es el clima. No es que uno por la edad sienta más frío. Bueno, No es la edad se me vino encima, sino la edad se me vino el clima, ¿cómo es? A las sí, mujeres, sí. por el contrario, le da es calenturientas, Ay, sí. calenturas. La descompensación de la temperatura corporal, sí. Oscar, Sí. Bueno, eso que tienes atrás es la bandera de Colombia. a ese lado sí. Sí. ¿Es un sentimiento patriótico? No, pues ahí está colgada. Supongo que sí. Supongo que sí. Supongo que es un sentimiento patriótico. ¿Qué O más, mono? estético también, o estético, También. porque es muy lindo ese color. Sí, también. Hola, Luis Muy... F. Luis Fernando, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Luis Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿El mono dónde anda? ¿En Útica o qué? En Villeta. pijama. ¿Cómo van las cosas, Luis? Bien. Anda en pijama. En pijama. Que no estoy en pijama. Que sí. Que sí. Bueno, No lo niegue. no estoy en pijama, ¿no? No, y como les dije a los compañeros, tengo una pijama que tiene una camiseta muy parecida. Eso. Pero esa tiene ¿Qué un más ha habido? chorreado, esta no tiene chorreado. ¿Cómo vas, Le digo. ¿Qué más, Luis Fernando? Fernando? Bien, todo. Bueno, Ustedes por ahí sí un paseo interesante. ¿A dónde? A conocer el túnel de la línea, por Novelero. ¿y qué tal? Entonces, pues la verdad, a ver, eso en primer lugar, bueno, llegamos a Ibagué, pasamos la noche en Ibagué y al otro día para Armenia y a pasar la noche en Armenia, pues para hacerlo así con calmita. Y entonces a la ida tiene la ventaja de que lo que antes era una vía de ida y una de regreso, pues ahora es solo doble para abajo. ¿Cómo funcionó eso? Carril, ¿Cómo funcionó doble esa carril. doble vía subiendo la línea? Eso funciona bien, eso funciona bien. Al regreso, pues la parte más empinada es la parte del Tolima. Entonces uno viene del Quindío, llega al túnel. En el túnel había 1.000.000 más de noveleros como yo, al pie de la carretera tomando toda clase de fotos. ¿Qué, Mauricio, qué ha habido? Hola, mijo, ¿cómo andas? Bien, Mauricio. Mauricio, ¿qué más? ¿Cómo vas? Estuvimos contando relato de que fui a conocer el túnel de la línea el fin de semana pasado. ¿Eres novelero? Total. Eso sí. ¿Son de 6 horas o qué? Déjelo No, contar. sabe que A ver, no. espere. Sabe que no. Al regreso, llega uno y son 4 túneles. Hay 2 túneles pequeños, uno de casi 1 kilómetro y luego el túnel grandote.
Pero, ¿qué? Y- Perdón, Largote. ¿de Calarcá para arriba un poco? Eso es, Calarcá para arriba, eso es perfecto, funciona bastante bien. Hay un poco de obras complementarias que todavía no han terminado, pero lo que pasa es que la parte del Quindío no es tan empinada. El problema serio sí es ¿Cuánto cuando avanzas de Calarcá hacia donde empiezan los viaductos y tú, estas cosas? no, nada, 20 minutos. 20 minutos, sí, sí. Ah, ok, es cerca a Calarcá. Sí, eso es muy cerca. El problema es Pero eso cuando es sale, plano todavía, ¿cierto? Sí, eso es, no, es subidita, pero no es muy empinada. pero ¿No? es una recta buena. La mayoría tiene doble calzada ya y en general no, esa parte es buena. Yo hace Pero usted, muchos años no paso por ahí, pero muchos, 20. pero llega uno y sale del túnel, sale del Quindío y entra a Tolima y la bajada a Cajamarca, que sí es, Esa sí no, es brava. esa sí es brava. Y en esa ya vi las oficinas de yo entiendo que ya está adjudicada la doble calzada Ibagué-Cajamarca. Pero perdón, Pero ¿esa bajada es pasando el túnel ya o qué? sí, correcto. No. Sale usted del túnel y empieza a bajar, porque es que el túnel queda Viniendo, bien arriba. Por eso, Y esa Sí. baja, pero esa es una sola vía hacia Ibagué. no señor, no. Ah, Esa sí es uno para abajo y uno para arriba. ahí se encuentra con la antigua. Exacto. Y entonces ahí sí. va usted detrás de 30 tractomulas en la mitad de esas curvas y no hay manera de Esa pasar sí a es Trancón. ninguna. brava. ¿Y se Entonces hace ese es el trancón en el pedazo. túnel o no? No, eso sí. El túnel, el límite de velocidad es 40, ¿no? No sé por qué le pusieron tan bajito. Porque ahorita, por ejemplo, en el túnel de Sumapaz el límite de velocidad es 60, ¿no? Pero allí, o mentiras, o es al revés. Bueno, no sé. En todo caso, no, el túnel sí es una machera, pero se necesita que termine el doble calzada Ibagué-Cajamarca para que la obra sea completa. Si no, está a Bueno, en medias. Pues, 30 años. No, No lo no, exacto, sí. pero vemos. no, perdón, pero No nos No, entiendo, falta a pero ese nosotros. pedacito no es tan largo, son 15 o 20 kilómetros nomás, yo creo, ¿no? Correcto, pero es muy brava la bajada, pero eso muy es lo que brava. prometen para el año entrante, esa parte. No, no, la parte que prometen para el año entrante son un poco de obras complementarias que van a ayudar mucho, Pero más pero no, la atrás. parte más atrás, sí. La parte complicada es todavía esa concesión Ibagué-Cajamarca, la doble calzada, ¿no? Que eso sí solucionaría el problema en forma. Pero de todas maneras se está mejorando. Chévere, la novelero. Ahí llegó Guti. La parte Padre más Enrique, aburridora es how are you? Ibagué-Cajamarca. ¿La parte qué? Más aburrida de ese trayecto es Ibagué-Cajamarca. Sí, Ese correcto. pedazo es feo. Y luego al regreso Sí, es de la salida del túnel hasta Cajamarca, ¿no? sí. Ya después de Cajamarca no es tan grave, pero Ibagué del túnel hacia Cajamarca sí es muy bravo, ¿no? Porque el Mi túnel es bien arriba, el túnel es hecho a 2000 y pico de metros, ¿no? Y dicen que es el túnel más alto de Latinoamérica, ¿no? Más largo, sí. Y más alto también. Ah, también seguramente, sí. Está a mayor Seguramente. altura. Sí. Sí. Don Yo, Guti, buenas noches. Padre Guti, la bendición para los que crean en la bendición. ¿Qué pasó? Se congeló. Se congeló Guti. Se congeló Guti. Lo cogieron Qué a puños parto, entrando. parto me acuerda de Rasputín, yo no sé por qué. Oiga, de lo del túnel de la línea, yo viajo bastante esa vía porque mi esposa es de Popayán y vamos, digamos, una vez al año, por decirlo así. Sí, Pues el primer viaje que hicimos fue por allá que años 90, comienzos de los 90. Nos tardábamos 12, 14 horas, más o menos. Y sí. ¿A ahora Popayán? a Popayán, sí. Y Desde, ahora, uy, juepucha, volaba, hermano. sí, y ahora se tarda uno lo mismo, 12, 14 horas. 12 horas. ¿Qué ha pasado? Las vías han mejorado en estos 30 años una barbaridad, sí, pero el tráfico ha crecido a un ritmo casi igual o superior. Resultado, no, maestro, tenemos un atraso en infraestructura monumental. De El acuerdo. túnel que se acaba de inaugurar es un túnel que ya está pequeño para las necesidades. O sea, no estamos haciendo las obras que necesita el país en los próximos Como 30 años, todo. que es la vida útil del túnel, sino estamos haciendo un túnel que debió entrar a operar hace 30 años.
Por el supuesto. atraso es vergonzoso. Así es, vergonzoso. así es. El aeropuerto El Dorado, cuando lo terminaron, ya Ya era está obsoleto. agotado. Exacto, el Bueno, nuevo aeropuerto El Dorado. Ya bienvenidos ayer a estaban Tocombia. hablando de Salud, que... hermano. ¿Aló? Guti, Guti sigue la congelado. bendición. Quedó La bendición, impresionado padre. con las salud. Quedó impresionado Guti con las noticias de. Quedó así. Parece que está teniendo problemas. Orlando García me acaba de escribir que el Zoom no le está funcionando. Y de una vez se despidió. Oiga, Fabio, ¿y le gustaron los traseros italianos que le mandé? Espectaculares. Sí, Uno muy bien. rectos, Juiciola. Hola, uno Guti. menos curvos que otros. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Guti. padre Guti. A usted sí no le mandé los traseros italianos, a eso a usted no le gusta. Había unos más redondos que otros, unos muy Unos planos, más pero cuadraditos. sí. Y esos con doble exhausto buenos, ¿no? ¿Qué tal esa? Sí, eran traseros de los carros italianos. Mucha Pero No ¿para eran qué? los ¿Para qué sapea, hombre? No, pues ¿para qué? A Guti usted ya también se lo estaba. mandé, ¿o no, mono? Estoy abriéndolo. Es que Fabio es muy acelerado. No, es que las cosas son en su tiempo, en su momento. No, A ver, pero ahí antes. está. La Usted ansia. es más acelerado que yo, entonces no me dejó Ay, dar no, la no, sorpresa no. a Guti. Guti que por fin dijo, uy, me van a corromper y para tirármele De la Roma. ilusión. De Roma con amor. Guti, Alfa pero, Romeo. Guti, pero no se ría todavía porque después viene lo bueno. Está bien. Ese sí Ahí está está el bueno. doble exhausto. Ese doble Ese exhausto, doble vea, el exhausto. cura sabe. Dime. La diva. Este es Ferrari. cuatro El exhaustos. Mustang no es italiano, Mauricio. ¿Ah? Ahí hay de todos los países. El Mustang no es italiano. Pero Ese ese no es era Ferrari. Mustang. Este es Un Ferrari. Ferrari. Esto es un Eso Ferrari. es Ferrari. Sí. Qué equivocación tan grande. Cuidado, No, pues cuidado. descachó de Renault Pásame el a vino. Mercedes. No, de Ese es un 50.000. Lotus. Un Lamborghini. Ese sí no es italiano. El Lotus. Ese es un ¿Quién? Es Lamborghini. inglés. No, este es Lamborghini. Lamborghini. ¿Cuál? Este que estamos viendo. Lamborghini rojo. Lamborghini roso. El Otro Ferrari. Ferrari. El Lamborghini es italiano. Sí. Otro Yes. Ferrari. 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 El famoso Ferrari Pirelli. Y ¿Y este iba qué muy será? rápido. Parece Uy, Alfa ese- Romeo. Debe ser de la misma casa de Ferrari porque se ve el caballito ahí. O es Alfa Romeo, no sé. No, es Bueno, Alfa sí. Romeo. Es un trasero italiano, de todas maneras. Bueno, más que cosa. Ferrari. Más que cosa. Maravillosa. Este creo que este Ferrari. es un Ferrari también, pero amarillento. Así, Ferrari Enzo. Y este es un jamán. Es un jamán, Oye. como su nombre lo indica. Y pensar que ni el Nairo Quintana es capaz de comprárselo, todos valen más de $1,500,000. Pero ¿y qué? Con pico y placa, ¿uno para qué quiere un Ferrari? No, y para estas vías tan berracas. Bueno, adelante a la parte del final, que es la parte más dramática. Siga, Mire que- siga. Sí. Más. Ferrari. Sí, dele. Ferrari. Más Ferrari. Ah, Hasta la parte corrupta. Debe haber una parte corrupta, según El entiendo. diablo, ¿ese cuál es? El diablo. Eso es Ese es Ferrari, no, ese es un Lamborghini. Lamborghini Diablo, sí. Lamborghini Diablo. diablo. Bueno, pero adelante, que esto ya es. Lamborghini. Bueno, pero vuelve Fabio y me regaña. No más. No. Lamborghini. Lamborghini. Eso es mucho diseño. ¿Para qué que los italianos puede que no los fabriquen buenos, pero sí lindos? No, y hasta buenos, ¿no? A veces le salen bien hechos, ¿no? Bugatti, vea. La Bugatti. Fiat ya hace mucho tiempo que no saca carros buenos. Listo. Ujú. Eso era todo, Bueno. pero la Eso era Sobre parte todo. todo, corrompida. deje el morbo. ¿Qué se hizo No. Guti? Se fue.
Se escandalizó con tanto trasero. Tanto trasero italiano. Está bueno ese, ¿no? Muy bien. Y ese me lo mandó el Mono Herrera Luis Válido. Alberto Herrera. y no apareció. Pues sí, muchachos. Así es. Entonces, ¿cómo va la posnormalidad? Bien, Yo no he salido de mi casa. Hombre, yo también ando encerrado yo, bastante. yo cada vez más preocupado porque ya hay mucha gente, cada día más gente del círculo cercano a uno que empiezan a tener contagio. Ahora, es un contagio más leve. De los últimos que he visto, casi que todos asintomáticos, pero gente ya más cercana. Cada día es más cercana. Sí. Hace Es un unos tema meses jodido. preguntaba, ¿usted conoce a alguien contagiado? La respuesta era no. Ahora uno pregunta, ¿conoce a alguien contagiado? Y sí, ya es más corriente. Sí. Pues yo al primero que conocí fue a A César. a César. Sí. A Sí. César y al negro. Ah. Pero lo otro también, y que forma parte de la conversación que tuvimos hace 5 meses, era que en esa época no se estaba tratando a la gente, sino simplemente Sí. quieticos, no se estaba actuando, era muy paliativo. Y ya No, y sobre ahorita, todo que mucha gente pasó por neumonía sin saber que era COVID. claro, Sí. pero además, y el que le decían que era COVID, como no había nada para atacarlo, entonces no le hacían nada. Y cuando vino el de Cali y el uno y a pelear y que el cloro y que la otra joda y que la ivermectina, entonces empezaron a actuar y antibióticos y cosas y los respiradores y pues ya hay forma de controlarla un poco más, pero de todas maneras es muy bravo. Cierto. Es muy Además, bravo. fíjese que en Europa está alborotado el regreso en España y en Inglaterra, sobre todo, ¿no? Sí, en España sí, porque abrieron la frontera y empezó a llegar gente de todos lados para las vacaciones y les llegó el virus otra vez. Oiga, ¿qué tal la disparada del dólar? ¿Qué pasó? Tengo, Sí. tengo una Ya en teoría. esta semana van más de 200 pesos de disparo. ¿En cuánto quedó? Tengo, tengo una Ya vamos teoría de otra vez para 3.800 y va a pasar de largo. Tengo una teoría de ese, que no la he A ver. escuchado. Es la siguiente. En Venezuela el bolívar es inútil. En Venezuela nadie quiere el bolívar. La economía venezolana se dolarizó a pesar del gobierno. Eso Total. demanda dólares y los dólares vienen de Colombia. Entonces el dólar en Colombia se escasea por la demanda de dólares en Venezuela y eso tira el No, dólar para hombre, arriba. ¿quién le echa ese cuento? Si esos venezolanos están taqueados de dólares del narcotráfico. ¿Será? Hermano, eso se dolarizó por el narcotráfico, no porque un miserable aquí que está consiguiendo a duras penas para comer él. Sí. ¿Cuántos dólares le manda a la mamá? ¿100? Y con eso la deja arreglada. Con $100 usted en Venezuela arregla Eso es una bien. familia. Sí. No, Don ellos Gut, están taqueados de dólares, es de De narcotráfico. narcotráfico. No son dólares que van de Colombia para allá. No, aquí es pánico, pánico. Ya. Bueno. ahí volvió Don Guti. Yo pienso que sí puede. Padre, Ah, Es que todos es que congelados. me sacó. El mono es así. No, Se no jodas. congelaron. Enrique, es que sacaron no los queríamos telefonos que También me he vieras, congelado. no Con queríamos este que frío vieras nos más está cosas. congelando. Ah, Sí, el frío es No, Menos pero- el mono que está en Pero billeta. no. Bueno, Otra vez Enrique, estás otra vez en estatua. Tenés problemas de señal. Sí. le toca pagar el no, es que no sé. computador. No, en Venezuela lo que hay es dólares en cantidades. No, Pero lo que sí estaba eso no- leyendo es que la gasolina ahora es más barata en Cúcuta que en Venezuela, porque como a Eso ellos sí. se les acabó la capacidad de producir gasolina de No están refinar. produciendo, Ujú. están trayendo y llevando de aquí. Es increíble la capacidad de Destrucción. destruir
una economía y el país más rico de América. Oiga, Qué y horror. yo no entiendo aquí la gente en Colombia cómo piensa y sigue pensando en que el socialismo de Petro y de esos bandidos puede tener alguna lógica. Porque yo sí prefiero comer caca en Colombia que comerme la caca que se está comiendo Venezuela. Tenaz. Está grave. Sí. Está grave. Está grave. Yo creo que es clarísimo eso, pero también Colombia necesita hacer transformaciones importantes y rápidas, porque Se porque metió hace el falta. castrochavismo. Desde luego, tiene que aplicar la ley. Eso es lo que tiene que hacer Colombia, aplicar la ley que existe. Meter a la cárcel a Roy Barrera, Es un tema, sí. a todos esos bandidos que se están Ojo. robando toda la plata de la salud, de la comida, coger a los del PAE que le estaban dando carne de caballo a los niños y fusilarlos en la Plaza de Bolívar. Sí, la corrupción sí Sí, es yo horrible, metería a la cárcel de despreciable. Iván Duque para abajo a todos los que están en esa manzana. Todos. Iván Duque, ¿por qué? ¿Qué se ha robado ese man? No, él es un santo. Eso es lo Es que un no gran sabe. ¿Sabe qué me hombre. parece a mí? Que ese es un pendejo pusilánime que no fue capaz con el Por puesto. eso, por huevón lo metería a la cárcel. Pero por huevón no Para que puedes se meter a capacite. nadie a la cárcel, En este mono. Por país, la sí, Se en hueva. este capacite país con meten a la, nosotros presas. en este país meten a la cárcel porque sí, porque no, No, y lo usted lo sacan mete también por lo Uri- mismo. Usted lo mete por uribista, pero ese no es el tema. El uribismo, al fin y al cabo, nos salvó y nos No, sacó de las vea, costillas Mauricio, del yo no me voy fusil. a desgastar con usted en ese tema, perdóneme. Para mí, Por ni favor. Uribe, ni Duque, ni ninguno. Punto. Por mí, Ninguno. James Ni Rodríguez. Petro tampoco, ninguno. Yo Para voy mí por no James sirve Rodríguez. nada. No sirve Vamos a nada. votar por... Ya tienen camiseta del Everton. Claro, toca comprar Claro, la mi Everton camiseta del alma. El 19. 19. Mi Everton del alma, claro. Everton. Porque en Millos perdimos el invicto de 6 meses, ¿no? Con el ¿Cuándo? Caldas. Claro. Perdimos 6 meses invictos. ¿Cuándo es que juegan Millos y Santa Fe? ¿El sábado? Mauricio, ¿qué equipo le gusta? Mauricio, ¿de qué equipo es? Yo de Millonarios. Yo también, pero fue pucha, si nos cuesta trabajo. ¿Y el Ah, sábado carajo. juegan con Santa Fe? ¿Es cuándo? No, Ni no idea. creo. Que yo Everton estaba en también una es reunión azul, hace un ¿no? rato y algo hablaron. Sí, el Everton. Everton tiene la misma camiseta de Millonarios, se la copió el Everton. ¿Y por qué en Colombia el azul no es corriente? En los equipos europeos el azul sí, pero en Colombia el único es Millonarios, un poquito el DIM y un poquito el Junior y no más. El azul son como alérgicos al azul acá. ¿Por La qué? más fea es la del Tolima. Cosa inmunda. No, ¿qué le pasa con mi equipo pijao? No, eso El sí, Tolimita. sentimos ¿Qué le grave. pasa con el Pero- Tolimita a usted? Pero ¿Qué le pasa? morado Sábado con y dorado, clásico. eso es como champaña con morcilla. ¿Y por qué no? Si les gusta. O sea, ni los sacerdotes que se ponían esos morados fueron capaces de meterle dorado. Don Enrique, mire, está metiendo con usted. Ay, Dios mío. Con los- Enrique es con el- hincha con el de qué equipo? púrpura papal. Del DIM, del ¿Se Nacional. acuerda de esos morados papales que se ponían? Ya no se ven, ¿no? Sí, no, Es claro. púrpura. En Semana Bueno, Santa. No, sí sigue. Claro, sigue. En Semana Santa. No, Pero en no fueron Cuaresma y capaces de Adviento. meterle dorado. Blanco y dorado, bueno, vaya y venga. Pero morado con dorado. ¿Quiénes son Alejo. esos? Es que es vino tinto, hombre. Vino tinto y oro. Es el Vino tinto y Tolimita. oro. Claro. Así se conoce, vino tinto y oro. Y Pardo, ¿por qué tiene afinidad con Ibagué? No, por joderlos. No, yo sí, ese es mi segundo hogar. Yo Segundo también lugar. yo jodía cuando yo iba a la Ah, tienda ya. a beber, llegaban los de Millonarios y llegaban los de Santa Fe, y yo decía, ¡viva la equidad, viva la equidad! Y me sacaban a coscorrones Por joder. por joder. Pero Muy sí, bien. entiendo que este sábado hay un Mi clásico. segundo equipo en Colombia es el Bucaramanga, que también lo hace sufrir a uno berracamente. Es amarillo Venga. también, ¿no? Amarillo, los canarios, los leopardos. Amarillo y verde. ¿Verde o negro? Verde. Verde, Verde. Ese amarillo y también verde. tiene un colorcito hediondo.
porque ¿Y no es la Guti amarela. de qué equipo es hincha? Guti, ¿de qué equipo es hincha? ¿El DIM del Nacional? Nacional. Del Nacional, ajá. Sí, Bueno, le señor. va bien, le va bien, le va bien. Sí, sí, sí. Le caen gordos, pero le va bien el equipito. Pues, Es Luis, que el pero usted fútbol- sabe que yo tengo un problema serio con mi mamá y mis hermanos, porque mi mamá y mis hermanos son hinchas de Millonarios. Ya. Ah, mi María. No, entonces sí, grave, grave cosa. ¿Usted por qué resultó voltearepas? No, ningún voltearepas, ¿ve? Usted es paisa. Usted es de Toda la familia vida, Es paisa. paisa. toda la vida he sido hincha de Nacional. Mira, desde Pero que yo me Guti es acuerdo, paisa, no, Guti es no, no, yo bogotano. no soy paisa, no, no, yo no soy paisa. No, lo que pasa es lo siguiente, que cuando, digamos, empecé yo a ver las cosas de fútbol y todo eso, a mí lo que me gustó de Nacional era que todos los jugadores y el cuerpo técnico eran colombianos. Y Ah, en fue todos la los- época en que Nacional tuvo la selección de colombianos, no De puros Maturranga. colombianos. Ah, No, mucho antes. Mucho antes, mucho antes. La época de Maturranga. 1800 No, algo. no, 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 mijito, eso es mucho antes, desde la década de los 1870. 50. ¿ah, sí? Claro. Del Ah, no habíamos José nacido. Curti. ¿Ah? Eso sí. José- No habíamos Eso es. nacido. Ahora, Mauricio, usted sabe dónde nació Millonarios? En Creo el San que Bartolomé la Buenos Merced. Aires, en Creo Buenos que en San Aires del Alma. Bartolomé. No, En San en Bartolomé la Bartolomé Merced. en San Bartolomé Sí, la sí, sí. Merced. ¿Y dónde nació Santa Fe? En el sur. Eso sí No, se señor. En el gimnasio moderno. En Sí, el cierto. Moderno. Por eso Casas y Samper y todos esos bandidos son Del de Santa Fe. Santa Fe. Hinchas Hinchas de de Santa Santa Casas Fe. es de Millonarios. San Pérez ¿Quién? de Santa Fe. Santa Alberto Fe, Casas Pérez es de Santa Fe. Millonarios. Fe. San ¿Y cómo Pérez de fue Santa que, Fe. cómo fue que Millonarios nació en San Bartolomé la Merced? ¿Corría qué año y qué fue que pasó? ¿Qué milagro ocurrió? 1946. Era el equipo de San Bartolomé y lo convirtieron en Millonarios. Se llamaba el Bartolino. Así. Sí, así fue. Y espérate, verás, te digo, en el 2006, cuando los 60 años de Millonarios, la celebración la hicieron en el Coliseo del colegio. Yo en ese tiempo era el director académico del colegio. Ya. Pero es que prácticamente la única cancha que había en esa época en Bogotá era la del colegio. Sí, pero no era donde está actualmente, era sobre la Séptima. Ah, sí. Ah, ¿Sí? Claro, porque es que, mira, todo eso que es el barrio de la Merced, digamos, desde Sí. la calle 34 al Parque Nacional y de ahí para arriba hasta llegar a la Quinta, eso era del colegio. hasta la circunvalar, pues. Wow, ese Se lote vale metieron un ahí billete. billetico. ¿Cómo? ¿Y desarrollaron el barrio Los Curas o vendieron? Vendieron para poder construir San Bartolomé la Merced. Buen negocio. Pero el lote iba de la Perseverancia a la Javeriana. Incluido No, hasta el Parque Nacional. Ah, siempre estuvo dividido los dos lotes. Sí, el Sí, Parque claro, sí, Nacional sí. siempre estaba ahí. Es Sí. viejo, muy Y viejo. entonces, fíjate, y entonces, ¿qué? Y ese barrio La cancha era ahí abajo. lo construyeron, ¿cómo? La cancha era abajo, donde es plano, Sí. pegado a la Séptima. Daba a la Séptima. Hay Ya. una fotografía, en el colegio hay una fotografía antigua que yo la coloqué en las vitrinas que había en el segundo piso, al lado de las aulas inteligentes, y ahí estaba una fotografía antigua donde se veía la cancha como era en Ya. ese tiempo. Eso fue el año 1910. Era ahí. Porque eso era digamos, la Merced era la finca donde iban los estudiantes del Colegio de San Bartolomé a jugar. Ya. Los del Nacional. Los de San Colegio de San Bartolomé Bartolomé. Mayor. Llamaba Colegio de San Bartolomé. No era, Sí, pero eran los que estudiaban en el Nacional.
Colegio Mayor de San Bartolomé, ¿no? ¿No era? No, a ver, mira, ojo. Hoy en día, Colegio Mayor. Fíjate, a ver, mire, eso para que Mauricio quede claro. Era el Colegio de San Bartolomé hasta 1940, cuando el gobierno de Eduardo Santos le expropia a los jesuitas Comunistas. el colegio. Y ¿Desde entonces esa los época son jesuitas- comunistas los santos? ¿O qué? No, Los simplemente lo expropiaron porque creían, bueno, y entonces los jesuitas construyeron, los jesuitas siempre han sido comunistas, desde Mascachochas cuando los echó por revoltosos. bueno, pues si fue capaz, Y en- capaz de No es expulsar nada a su personal. hermano, que era el arzobispo de Bogotá, claro. ¿qué se puede Fue esperar? en Entonces- el 40, fue en el 40. Que en el 40 el gobierno le expropió a los jesuitas el colegio. Entonces ellos construyeron, eso lo sabían desde antes, entonces construyeron en la Merced Uno nuevo. el edificio, y precisamente para mantener la tradición le pusieron el nombre Colegio San Bartolomé, que era Colegio San Bartolomé en la Merced. Y luego le quitaron la preposición en y quedó Colegio San Bartolomé, la Merced. Y en el año 51 le devuelven a la Compañía de Jesús el edificio, pues esto. Y entonces la Compañía de Jesús queda con 2 colegios San Bartolomé en Bogotá. Y Ya. precisamente no le cambiaron el nombre para mantener la unidad de la historia, porque hubo un tiempo en el cual, digamos, la historia, porque hay una cosa muy simpática, cuando los jesuitas se trasladan al edificio de la Merced, salen por la carrera séptima con los pupitres y todas las cosas para llegar a la 34 con quinta, con los pupitres y todo. Los estudiantes, porque los estudiantes se pasaron a la Merced. Y es tanto que a mí me tocó, siendo director académico de la Merced, toda la cuestión, estaban todos los reactivos químicos de la época de San Bartolomé en el centro y estaban ahí en la Merced. Ya pues había que deshacerse de ellos. Fue todo un proceso, hubo que contratar una empresa para poder deshacerse. Todo eso, bueno. Entonces, esa es la historia y por eso, digamos, puede uno decir 2 colegios con una misma historia. Pero cuando les Correcto. devolvieron el colegio, ¿quedó como colegio oficial o eso fue otra historia después? ¿Cómo? ¿Cuándo qué? Cuando les devolvieron el edificio, ¿siguió siendo un colegio oficial o eso fue después? No, mantuvo el nombre de Colegio Nacional de San Bartolomé por unos años hasta que recuperó el nombre del colegio cuando era que tenía en la colonia, Colegio Mayor de San Bartolomé, porque ese colegio, lo de mayor, es un título que el rey de España le daba a algunos colegios. El otro era el Colegio Mayor del Rosario. Que tenían Rosario. como más vinculación universitaria, que eran como más de vocación universitaria. No. Es que mira, es que eso tiene una historia que es, digamos, en España, los colegios mayores son todavía las residencias universitarias. Pacho, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Guti. Hola, Don Pachito. Pacho, Muy bien. Buenas noches a bienvenido. todos. Y Gracias. entonces, fíjate, Bienvenido. eso, y digamos, el rey le daba a ciertos colegios en América ese título. Hay otros, creo que hay otros 2. Hay uno creo que en Argentina y hay otro, creo que es en México. Aquí No, en ya. Bogotá, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El colegio Sí. mayor, ese se acabó. Ese se acabó como colegio. Se Queda la acabó, Toda la universidad. Sí, existía, sí. pero fíjate, eso fue en el año 2000, ¿qué sería? Que se acabó. Que eso Peter Knutzen estaba de rector de la universidad y ellos cometieron el error, recuerden ustedes que el Colegio Mayor del Rosario estaba en la Quinta Mutis
en la 64 3,24. con 24 más o menos. Sí. Sí. Ellos cometen el error de llevárselo para el norte, para la 200 y pucho, Ahí al lado del Club Las Rayanes. al lado del Club Arrayanes. El Y colegio. eso primero perdieron, digamos, la población escolar que tenían, y entonces eso fue decreciendo y ellos tuvieron que venderlo y lo vendieron y el colegio se acabó. Y Como ahí, tal. y ahí en la Quinta Mutis quedó una sede de la Universidad de Rosario. Allá fue el último sitio donde yo vi a John. Bueno, no fue el último, pero sí, allá dictaba clase John Jairo Hernández, Claro, porque es la Facultad de Medicina la que está ahí. está de medicina, sí. Guti, Allá yo estuve- pensaba que el tema del colegio era cuando la expulsión de los jesuitas, ¿no? No sé por qué tenía yo ese referente. No, No, es que ya los habían expulsado y ya habían vuelto. Era la Que segunda. mira, a ver, fíjate, ahí hay una cosa que es interesante. El Colegio Mayor de San Bartolomé, desde su fundación en 1604, 1604. nunca ha dejado de funcionar. Y siempre ha estado en la misma locación. La Plaza Siempre ha de estado Bolívar. ahí, en la Plaza de Bolívar. Y ahora han pasado, y a nosotros, los jesuitas, nos expulsaron 3 veces de Colombia, y entonces es muy simpático porque regresamos a Colombia y siempre nos han pedido, digamos, que siga el colegio. Ahora, ustedes saben que de la biblioteca del Colegio de San Bartolomé, de la colonia, es gran parte, sobre todo en esos libros antiguos, lo que es hoy la Biblioteca Nacional. Si uno va a ver los libros antiguos del año 1700, etcétera, encuentra que tienen el sello inclusive es un sello en latín, que es Biblioteca del Colegio de San Bartolomé. ¿Y fueron a dar allá por qué? A la Biblioteca Nacional. Porque como el gobierno, es decir, Expropió. es decir, A esos expulsó a los comunistas. jesuitas y Claro, los tomó expropió. Es y que hubo eso, extinción de activos. Claro. claro, y Extinción de fíjate, ¿y dominio. qué pasó? Fíjate, eso pasó una cosa que es muy, para la expulsión de los jesuitas, eso fue horrible, porque los reunieron en el Colegio de San Bartolomé un día, una noche. Les leyeron la pragmática sanción del rey Carlos III y les dijeron, ustedes mañana tienen que irse de aquí. Entonces, los jesuitas que había No fueron salieron. los dominicos que conspiraron eso, ¿cierto? No, eso no. Fueron los de Santa Fe. Pero, Quitón. Fueron los de Santa Fe. Los dominicos que fundaron Santa Fe. Fíjate, no, y eso, fíjate, y eso fue. Revoltosos porque eso fue- hablaban mal del rey. ¿Cuánto No, duró eso la no era primera porque- expulsión, Guti? ¿Cuánto duraron en la primera expulsión fuera de Expulsados. Colombia? Bueno, fíjate, fue en el año 1767 y los jesuitas estuvieron, es decir, estuvieron suprimidos porque en 1773 el Papa los suprime, aunque realmente no fueron suprimidos totalmente porque la zarina Catalina en Rusia los mantiene. Los lleva Y en Italia- para educación, los mantiene para con la educación. educación. Entonces, ¿qué pasa? Que los suprime el Papa, entonces los jesuitas duran desde el 67 hasta el 1814, cuando son restaurados. Entonces duraron cerca de 40 y tantos años. 48 años. Lo suprime es que acaba, entre comillas, Acaba la orden, la orden. Sí. Les quitaron el escudo. Sí. Y El entonces, pase. fíjate, Les quitaron la Quedaron franquicia expulsados de la papal. liga. Se va a Fíjate, acabar y la luego- reunión. Seguimos porque además también nos deben un pedazo del cuento de Dabeiba, ¿no, Pachito? No se nos vaya a volar. Guti, No, pero no. Sí, ya se va a volvemos. acabar ¿y qué? Volvemos a reconectar. Sí, En el mismo enlace. El mismo enlace. Listo. Y es que no dura sino 40 minutos el enlace. 40, sí, señor. Deberíamos cambiar a Teams o a algún No me otro. interesa. Gracias. No,
Así por No las me buenas, sí. interesa, no me interesa. Si lo quieres hacer, tú lo puedes hacer, tranquilo. Yo no lo sé hacer y a los que he entrado no me han gustado. No hay problema. Bueno, listo. Pero con mucho cariño, pero con mucho Bueno, cariño. vamos, ya. Con vamos en poco cariño, Me quedó claro. Oye, Me quedó así claro por el las buenas, cariño. sí. Eso se llama Me con quedó garrote claro y el cariño. zanahoria. Era una Garrote y simple zanahoria. sugerencia. Uy. Uy, veloces. Esto es más rápido que Teams. Bueno, nos quedamos en 1814 con la zarina, ¿cómo se llamaba? No, con la restauración de la compañía. Sí. Sí, no, la Ay, zarina fue en 1767 cuando se los lleva. se les Oiga, Sí, pero fueron a la 2773. Liga Rusa. Se fueron a jugar a la Liga Rusa. ¿vende el Papa y lo restaura la zarina? No, lo restaura el Papa Pío VII, No, el 7 de ¿cuál agosto de papa fue el que 1800. los castró? ¿Cuál papa fue el que los echó? Clemente XIV. Ok, y la zarina les dice vengan para Rusia, entonces se mantienen en No, Rusia. había en Rusia, estaban en Rusia y trabajaban allá en educación. Y la zarina dice, yo no le hago caso al Papa, a mí no me interesa lo que el Papa Por haga. eso, ella los mantuvo, los sostuvo. Sí, claro. En Los esa sostuvo época, hasta que el siguiente en esa papa lo restaura. en esa época en Rusia eran los ortodoxos o era catolicismo. No, es decir, no, era el catolicismo. Era el catolicismo. Convivían ya Todos esos juntos. van apareciendo después. Pero Granaditos debe yo estar lo que leí algún día es, Ah, yo lo que leí algún día es que además fue ese énfasis de la educación, o sea y por lo que se han distinguido los jesuitas, pero esta zarina dice, como ustedes lo que saben hacer es de esto, no, aquí se me quedan y ármenme colegios, universidades y cosas. Y luego, fíjate, mira, y luego una de las razones Jairo. principales para restaurar la compañía es la educación. Vea. Piden al Papa que lo restaure para la educación de la juventud. Fíjense que cuando suprimen la compañía tenía en el mundo más de 1000 colegios. Hoy tiene 845. Tiene actualmente en el mundo. Solo colegios, sin contar universidades. Las universidades son 100 y tantas. Solo en la India hay 369 colegios. Solo en la India. Una Ah, carajo. multinacional. Ese sí es un dato. Era una franquicia de esas. Sí. Solo superada por Open English. Hola. Enrique, que Éxito. para Hola, bailar, Jairo. Jairito, buenas buenas un poco noches, el tema. bienvenido Jairo. bienvenido, Qué gusto Jairo. verlo. Qué gusto verte, Jairo. Hola, Enrique, negrito, para bailar ¿cómo un sigue? Ya un poco mejor. Aquí sin el oxígeno ahorita a ver cómo aguanto, pero leí la tos. ¿Todavía te de tienen neumonía. con oxígeno? Sí. Oye, Pero Mi yo mamá estoy le poniendo llama a coger eso. color. Mi mamá le llama eso el bozal. Ella dice, póngame pues el bozal que me estoy asfixiando. Es que yo soy de los pocos negros un poquito delicado. ay, ala. pero- Eres un negro fino. Eres ¿Quiere un que le negro diga una fino. cosa? Es que el oxígeno es adictivo. ¿Sabía? No jodas. Pero es que si usted no fuera adictivo al oxígeno, no se moriría. Todos somos No, adictivos al oxígeno. no. Al oxígeno de tanque. La gente se vuelve adicta y siente mucha angustia cuando se lo quitan. A mí me O sea, pasaba. yo creo que adictivos al oxígeno, todos. Cuando a usted le falta, ahí le cuento. Le entra el Este déficit. Deje así, desde deje así. luego. Entiéndame. Lo importante es que el negro ya está empezando a coger color. Sí. Está pintando. Va a Oiga, volver a ser de Pachito, color. Muy bien, excelente. oiga, Pachito, ¿cómo fue el mierdero de la Beiba con su No, amigo? pero espere, terminemos la historia De los jesuitas, sí, de San Pablo. Vamos en 1814. Bueno, ahí pregunta termina con- y entonces viene después, en 1844, otra expulsión De y Colombia. luego otra con Tomás Cipriano de Mosquera, Mascachochas, y Sí. regresan definitivamente en 1884, pero entran por Panamá, por Ecuador. Y por eso el primer colegio que fundan en esa última venida es Pasto, el San Francisco Javier de San Pasto. Francisco Javier. Y luego fundan el Colegio San Ignacio en Medellín. ¿Y a qué hora fundan el Bermas? El Bermans es en el 33, 1933.
De las anécdotas de Francisco Javier de Pasto, en primero bachillerato llegan los Buitrago Muñoz al colegio, Pájaro. Pájaro, el basquetbolista, Pájaro, el compañero nuestro del 74. El voleibolista. No, basquetbolista. No, el voleibolista es Bueno, Carlos el Buitrago. voleibolista es Carlos Buitrago. Ah, ya, sí, es Ok. otro. Que es otros compañero Buitrago. nuestro. Que es Sí, el Es sí, compañero nuestro que Claro. estuvo en la Sí. primera reunión, estuvo un ratito. Buitre. Sí. Sí. Entonces, Y él, Entonces llega y Francisco Javier, que es el que diseñó, el que se ideó la urraca con un afiche que hizo para Daniel Torres, y a final de año apareció la urraca en la revista Bartolina. Y ese artículo sale ahorita en la revista del colegio, en la revista de los exalumnos, en este mes, ya empezó a circular hoy. Está preguntándole a su profesor, la verdad no recuerdo si fue Chipchacún Gómez, Chipchacún, profesor El de Gómez, geografía. geografía. Y su nombre, Francisco Javier. ¿Y de dónde viene? De Pasto. ¿De qué colegio? Francisco Javier. No, que su nombre, Francisco Javier. Y se puso berraco. Y entonces el pájaro coloradito y todo, y muy tímido. Pero yo qué culpa si yo me llamo Francisco Javier Buitrago y vengo del Francisco Javier de Pasto. Y el Chipchacún como que reaccionó y se dio cuenta que la estaba cagando. Falta de conocimiento de colegios jesuitas y tal. Pero es anecdótico, yo estaba en esa clase y coincidencias, ¿no? Coincidencias. Claro. Bueno, entonces siga fundando colegios. Entonces, Y ¿qué no pasó? era muy querido profesor. Era más, Perdón, más perdón, bien pero malito. Entonces, fíjate, entonces les decía yo, se Guti, funda- mientras expulsaban a mientras los curas, los jesuitas no estaban, porque tú dices que nunca se cerró el colegio, entonces lo seguían funcionando. ¿Quién seguía? Como colegio básicamente nacional. el gobierno. Básicamente el Colegio gobierno. del gobierno. Ya, ok. Pero, Y Zoom, Eran los de FECODE. y Zoom desde Moscú. Ah, pero hay una cosa, fíjese que eso que dijo de la Biblioteca Nacional, por lo menos ahí, en esa época no había tanto bandido, porque si cogieron la biblioteca y la llevan a la Biblioteca Nacional a un servicio a la comunidad, ¿Y todavía existen? y Claro. todavía existen, eso fue un Los buen que acto. leen no roban. Los que No, leen no porque hubiera roban. pasado en otra época, se la hubieran llevado para la biblioteca privada y después la donan, ¿no? Pero Creo que igualito. Aquí lo único que no se han robado de las herencias de la gente son las bibliotecas, porque Los aquí la libros. gente a eso no le jala. El que Por lee eso no somos roba. tan inteligentes. Enrique, Él pero no ¿se roba. nacionalizaron los colegios con las primeras expulsiones o...? No, fíjate, la mayoría, digamos, se cerraron. Por ejemplo, los que eran de la colonia, que estaba el de Ocaña, estaba el de Honda, el de Popayán, en Pasto, en Cartagena, ¿dónde más estaba? ¿Y qué los convertían en cárceles o en hoteles? ¿En qué? ¿No? Se cerraron. Quedaron colegios. Algunos los volvieron edificios gubernamentales, principalmente. Eso fue en el 30 y pico. ¿Qué? En el No. año 30 y pico. El de Ocaña sí, el de Ocaña se cerró. El de Ocaña, se sí, pero cerraron. fíjate, pero los jesuitas, después de la colonia, no lo volvieron a tener. No lo volvieron a tener. Ni el de Ocaña, ni el de Popayán. No, el de Ocaña sí. El de No. Ocaña sí. El padre Pacheco estudió en el colegio Caro. Pero ya no era de los regentado por jesuitas. Pero ya no era de No, los claro que jesuitas. sí. Argelino, los Durán dominicos. Quintero, todos ellos, claro que sí, fue regentado por los jesuitas. El padre Rosero, me acuerdo mucho, jesuita, que trajo un monumento enorme que es el de Cristo Rey, que era uno de los monumentos más altos que había aquí en Colombia, que es jesuita. El colegio de Ocaña fue regentado por los jesuitas hasta el 30 y pico. Ahí estudió. Bueno, actuaron ahí esa mis parte, tíos. sí, ahí esa parte es posible que sea así, porque esa parte, como lo que nosotros tenemos los datos es que en la colonia eso lo expropiaron y adiós. Entonces, hasta ahí es posible y tendría que habría que mirar precisamente los libros escritos por tu tío, el padre Juan Manuel Pacheco, que se llaman Los Jesuitas en Colombia, y él tiene, Yeah. en el segundo tomo, tiene
toda la historia de los colegios de los jesuitas en Colombia. Entonces habría que mirarlo. Para la próxima. Para la próxima. traerle Entonces, bueno, eso. entonces termino. Mira, después de Medellín se funda Bucaramanga, de San Pedro Claver. Luego se funda el de Barranquilla, el San José. Luego se funda el Bermas de Cali. Luego se funda San Bartolomé la Merced. Luego Tunja, el José Joaquín Ortiz. Luego Manizales. Manizales en el 54. Perdón, ¿y el de Tunja todavía existe? No, ya no, ese no. Ese fue cerrado en el 63. Ah, sí. Se acabó. Ese nunca lo conocí. Sí, no. Ese se cerró en el 63. ¿Y el de Medellín? Y el último que se funda es el Santa Luisa, que queda Al fin una en mujer. la localidad de Kennedy. Una mujer en la lista, oiga, qué bueno. Es que eso tiene una historia muy simpática. Me imagino. Santa Luisa es donde estás trabajando. Santa Luisa es donde trabajo yo. Vea. ¿Y el campesino? ¿Y el campesino? ¿Cómo así? Había un colegio campesino. Mayor campesino. No, es que mira, eso el Morteño no era un colegio. Se llamaba, inicialmente lo llamaron el padre Morteño. Francisco Javier Mejía en Buga, la llamó inicialmente la Universidad Campesina, que era para formar líderes en la región del Valle, principalmente en el Valle. Pero eso después se transformó en lo que es actualmente, que todavía existe, el Instituto Mayor Campesino, en Buga, el IMCA. Creo que para las Olimpiadas de los colegios jesuitas, yo no sé, Mauricio, si recordás, fueron alguien del campesino, era en Buga. Sí, que le quitó la medalla Morales, negrito berraco para correr, y Morales iba a hacer medalla de oro seguro y le tocó la de plata porque... ¿En la maratón? En la maratón, porque me acuerdo y era un negrito chiquito, flaquito, que cuando Morales lo vio dijo, este me lo va a comer con papitas fue que le ganó la maratón. Negrito tenía que ser, hermano. No era negrito, era más bien como indigenita. No lo viví en la historia. El colegio Santa Oiga, Luisa, ¿cuál es la historia de Santa Sí, Luisa? Una pregunta. Esa historia sí la viví yo allá porque yo fui a Cali con bala, disco, jabalina 100 y 200 metros y 4x4 y 4x100. Sí, yo corrí. Guti, una pregunta, ¿y con la caja social, Fundación Social, todavía hay vínculo? No, a ver, mira. Con Darío y con el otro era Buitrago el Carlos. chiquito. Carlos no, el chiquito. Con Jorge. Que nos quedamos en la misma casa, en la casa de los de Francisco. Y no es por muy, ¿no? Pero nos ganamos la de oro. Nos ganamos la de oro. Bueno, ¿y cómo es lo de la Fundación Santa Social, Luisa. Guti? A ver, mira, Bien. eso se lo puedo resumir de esta manera. Mira, en el año 1911, el padre José María Campoamor, Padre Campoamor, el Círculo de Obreros. crea, es decir, el barrio Villa Javier crea una cosa que él llamó el Círculo de Obreros, que era una caja, es decir, tenía el sentido de ayudar en la promoción integral humana, en vivienda, todo eso, para las personas que vivían en ese barrio en esa zona que era un barrio, digamos, desamparado, etcétera. Entonces, él logra crear toda como una comunidad, algo parecido a lo que hizo el padre García Herreros con el Minuto de Dios. Entonces, el Círculo de Obreros, la caja del Círculo de Obreros era una cajita, una cuestión para que esas personas de ahí ahorraran. Banco cooperativo. Y bueno, un ahorro cooperativo. Entonces, eso sigue y luego eso se convierte en la caja de ahorros del Círculo de Obreros ya un poco más, que inclusive en la esquina de la Sexta con Novena frente a San Bartolomé, al Mayor de San Bartolomé y a lo que era la presentación, ahí estaba como la casa de unas mujeres que trabajaban en el Círculo de Obreros, se llamaban las Marías.
Y luego eso se convierte eso va cogiendo fuerza y se vuelve el famoso grupo social, que era entonces se convierte en Colmena, Salud Colmena, Constructora Colmena, Seguros Colmena, bueno, una cantidad, creo que eran 14 entidades. Y eso se vuelve... Eso fue Adán Londoño, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué decías? Que ese fue el padre Adán Londoño, el que... No solamente Adán, hubo muchos. Ahora, toda la gente piensa que la Compañía de Jesús era la dueña del grupo social o la fundación social. No, no. Desde el comienzo, la Compañía de Jesús era la garante de que la fundación social y el grupo social cumpliera el objetivo social para el cual había sido creado y constituido. Y, digamos, la obligación de la fundación social era que todo lo que diera de utilidad se reinvirtiera en beneficio de las clases necesitadas. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, había además del consejo directivo, de eso, había un consejo que se llamaba Consejo Social, donde había varios jesuitas, y tenía un gerente social, que en un tiempo fue el padre Hernán Umaña. Umaña, sí. Entonces, fíjate, ¿qué sucedió? Llegó un momento en que eso, digamos, se volvió un grupo parecido al de Ardila Lule, al de Santo Domingo, al de Luis Carlos Sarmiento, y entonces de Roma llegó la orden que la Compañía de Jesús tenía que desvincularse de la fundación social. Ah. Porque se volvió, digamos, un grupo económico, que esa no era la finalidad. Un conglomerado, sí. Y entonces, fíjate, entonces, ¿qué pasó? Entonces, la Compañía de Jesús se retiró y la fundación social sigue teniendo bastante de ese sentido social, pero ya no es exactamente lo mismo. Ahí hubo una persona clave durante muchos años, que fue Álvaro Dávila Ladrón de Guevara. Sí. También Eduardo Villate. Y ellos tuvieron eso. Incluso hasta hace muy poco, Álvaro estuvo ahí, como en la junta directiva. Y Sergio Muñoz, compañero mío de Universidad de la Javeriana. Sí. Sí. Bueno, entonces fíjate, entonces es eso. Entonces, fíjate, todo el mundo pensaba que la Compañía de Jesús era la dueña de la fundación social. Todo el mundo creía eso. Y entonces fíjate, ¿y eso qué pasó? Eso facilitó el que cuando la compañía, alguna obra de la compañía pedía un préstamo en alguna entidad bancaria, se lo prestaban con mucha facilidad porque decían, como tienen el respaldo del grupo social, entonces no hay problema. Eso nos paga. No le digo. ¿Y por qué se llama Santa Luisa donde trabajas? Porque, mira, porque las primeras, digamos, cuando el colegio se fundó en el año 68, se lo encomendaron, era solo para niñas. Entonces se lo encomendaron a las religiosas vicentinas. Y la cofundadora de las vicentinas es Santa Luisa de Marillac. ¿Y los jesuitas se vincularon ahora al colegio? Se te fue la voz, Enrique. Sí, ya vi. Ya, ahora sí ya volvió. Bueno, entonces eso. Entonces ellas estuvieron los primeros años, pero ya después, y luego en la década de los 90, el colegio se volvió coeducativo. Es el único colegio. ¿Cuándo entran los jesuitas a ese colegio? Desde el comienzo, porque eso lo funda un jesuita. Ah, pero lo funda con el nombre de esta mujer. Sí, porque como las religiosas vicentinas eran las que se iban a encargar, y es que además eran dos colegios. El otro estaba en el barrio Quiroga, donde hoy está el preescolar y la primaria del Mayor de San Bartolomé, que se llamaba Santa Catalina Lauré, que era otra religiosa vicentina. Entonces, ¿En qué año fue que se fundó ese colegio femenino? El Santa Luisa, 1968.
Y entonces, ¿por qué no? Y era jesuita. O sea, Sí. ahí hubo discriminación porque nunca fueron a las Olimpiadas de los No, colegios. porque estaba apenas Eran empezando. pobres. No, ya estaban apenas empezando y eran solo niñas. Y En eran ese tiempo, los niños. colegios de los jesuitas Eran solo no niñas no y sobre tenían todo niñas. pobres. No, pues Fíjate, hubieran ganado todas las pruebas porque pues eran las únicas niñas jesuitas. claro, fíjate. Y las primeras niñas comienzan en el año 73. En San Bartolomé. No, No. no. Mira, las niñas comienzan en Manizales. Vea. En Manizales y tienen que suspender porque el arzobispo de ese entonces les hizo suspender el proceso. Y Hizo 6 bullying. meses después había empezado en Pasto. Es decir, Dios, las primeras bachilleres son las Pastuso. niñas de Pasto aló. en el año 86. Ah, bueno. ¿Cómo va? Y luego, entonces después ya, entonces Aló. ¿Ya sigue llegaste a la Bucaramanga, casa? luego sigue Barranquilla con las niñas, luego sigue Cali, luego sigue Medellín, luego sigue Medellín, luego sigue San Bartolomé de la Merced y luego sigue el Mayor de San Bartolomé. Ya. Ah, el mayor Ok. también tiene ya coeducativo. Uy, las primeras bachilleres se graduaron en el 2003. Yo actualicé los planos en ese conflicto tuyo. Ya pues, bueno. Bueno, y entonces ahora sí la historia de David Ibaquera. Perdón, Pacho. doy un dato. Te lo mando. Acabo de encontrar un dato que tenía anotado. Los jesuitas regentaron el colegio José Eusebio Carlos de Ocaña Una reunión y te lo mando. Te lo mando de el 1918 a 1934. 16 años, sí. Claro. Entendí. Perfecto. Ya. Gracias, Fabio. Un dato más para mi Colección de histórica. colección histórica. Ese dato era importante. Sí. Cierto. Está, Guti va a la saga de Granaditos. Si quiere, Bellaco asqueroso. Mientras no apostamos una misa, padre. Ay, Apostemos una misa. Fechitas, fechitas, fechitas. Fechas. La rabia que le dio al padre Granados el día que yo en clase le dije, oiga, padre, nos saltamos la Inquisición. Ese viejito me quería matar. Oye, ¿y no te dijo lo que les solía decir? Sí, claro. Fuera, Y como yo tenía barba, decía, ya llegó este Padre. rucio comunista asqueroso a joder en clase. ¿Y no te digo, fuera? Que ni allá llegues, ni acá no. vuelvas, ni por el No, camino no. se encuentre. Me echó Esa y el padre maldición. Donaldo me dejó presentar el examen de historia al final porque pues la pregunta era pertinente. Entonces el padre Donaldo me dijo, no vuelva a clase de historia, pero estudie porque al final del año yo le hago el examen de historia y si no pasa, pierde la materia. Bueno, ¿y no te dijo ese día la otra que tenía granaditos? Es que yo no fui muy amigo de él, yo no era de los que iba a mediodía que me tiraran miados en la cara, no. La culpa no la tuvo usted, la tuvo su abuela, que no supo educar a su mamá para que lo educara a usted. Sí, eso. Yo creo que ese día me las dijo todas, pero yo iba saliendo de clase, yo creo que cuando cerré la puerta atrás todavía me seguía insultando. Porque era famoso. Claro. Y le digo una cosa, lamento haberme hecho echar de esa clase porque era muy buena clase, era muy chévere. Muy buena clase. Pero la pregunta era pertinente, tan es así que Donaldo, el castigo fue, le toca venirse aquí a la dirección de estudios a la hora de historia, a leer historia. A leer de la Inquisición. Y que a mí me gustaba, pero qué tal la que se me va a ocurrir decirle a él, padre, nos saltamos la Inquisición.
Comunista, comunista. Ujú. Ahí vienen los rusios, ahí vienen los rusios. Ahí tienen los rusios. Ah, sí, sonaba un avión, ahí vienen Pacho. los rusios, sí. Sonaba un avión. Y así, así. Sí, sí. Sí, sí, Y sí. eso era solo un año con él, ¿cierto? Cuarto bachillerato. En cuarto bachillerato. No daba Porque- historia en ninguna otra parte. Porque el otro de historia que nos tocó fue quien, Frijolito. ¿No? ¿Cuál era el otro de historia? ¿No era un profesor Gómez? ¿No te acuerdas uno Gómez? No, Gómez ese era era de Chip Chacún geografía. de geografía. Gómez era geografía. Geografía. Tamayo Pero no ¿quién era- nos dio las otras historias? A mí me dio César Uribe en cuarto. En tercero, perdón. César Uribe, no, en tercero, César Uribe. En cuarto dio Granados. Y en tercero también daba, creo que Jorge Jaime Vázquez. Tampoco me acuerdo de él. Tampoco me acuerdo de él. No. ¿Y qué hay de la Era vida uno que pintaba muy bien los- de física? Canario, ¿cómo se Hacía llama? muy bueno. Murió Él murió, ¿Guerrero? padre Daniel Guerrero, mi tío. su tío. Hace harto, ¿no? Él murió hace tiempo. Murió hace tiempo. Ah, yo no sabía que era tío suyo. Murió Y el padre Venegas. Venegas, sí sé El que de murió, los pero... topes. El de los topes. de los topes. Y ese Venegas, uy, yo le tenía un miedo a ese man porque cuando yo llegué a San Bartolomé yo no sabía, pero nada de conjuntos. Y ese tipo todo lo manejaba con conjuntos. Esto sí me dio duro esa matemática con él. Los binarios. A mí la vida me ha hecho como pensar mucho porque se nos vendió la figura de logro y del tal, y resulta que el padre Venegas y su tío Canarito eran unos niños felices con sus juguetes allá descubriendo cosas y En el laboratorio. poniéndonos en clase un trompo, como una especie de trompo. Y ¿ustedes qué piensan que pasa con esto? Que si yo le digo que suba, sube. No, padre, pues baja. Y le decía, pues sube, y subía. Pero claro, nosotros éramos burleteros, bullying, Pero Venegas sí era muy serio, Guerrero sí, era no, más, pero por eso, no, por más eso, amable. Telmo, lo acepto. O sea, Venegas era serio, pero era de su misma timidez y de su misma cosa. Pero Pero a era muy ligón. a la gente que apreciaba a Alfonso Rubiano, a Luis Eduardo Cediel, a varios compañeros míos, se la pasaban allá metidos y el tipo era feliz y le soltaba todo el laboratorio. Y miren, y hagan esto, y se iba y les dejaba la llave. O sea, entonces, pues... Yo iba al laboratorio a torturar a Cardona con el disco ese de vidrio para darle los pelos y Oiga, electrocutarlo. Guti, ahora cuando la renovación, ¿eso del laboratorio sigue allá o eso pasó a otro lado? Mira, no sé en este momento cómo haya quedado, porque como ya terminaron la segunda parte, la segunda Okay. etapa, Pero cuando tú saliste, el laboratorio seguía. el laboratorio sí, pero lo habíamos cambiado de lugar. Ok, pero los elementos del laboratorio y ahorita sí. en alguna parte los deben tener guardados y cuando ya reubiquen bien todo, los sacarán otra vez a relucir. Porque Pero yo eso era un hice, museo yo de hice- raya, había cosas berraquísimas. sí, claro, Sí. yo siendo director académico del colegio hice la renovación del laboratorio de física, de química y de biología. Pero renovación no implica echar a la caneca lo viejo. No. Claro Lo que sí. único que se hizo fue todo el ¿cómo se dice? El deshacerse de todos esos reactivos viejísimos que estaban ahí desde la década de los 30 y tantos. De los comuneros, ¿sí? Antes no hubo una El explosión por ahí o 830. alguna joda. Ah, ok. No, eso hubo que contratar una empresa Claro. que hizo, eso fue Para todo un disponer. camello y costó bastante plata Claro, hacerlo. de las mismas, de las que hoy en día son las empresas que manejan residuos sólidos y residuos no sé qué, y hacen los desechos y hacen las Especiales. cosas. Sí. Y eso tiene que ser, y es es un protocolo muy Con estricto de certificación, seguridad. Claro. Eso es, Claro, para eso es lo deshacerse de que todos esos tirar a la químicos no caneca. se puede por la alcantarilla. No. No.
Pero en el laboratorio ya, en la época en que nosotros íbamos, olía a naftalina esa vaina. Habría a veces algunas vitrinas y esa vaina olía a barbas de viejito. Pero en el de química, en el de física, no. Pero había unos equipos muy antiguos. Sí. Muy antiguos. Y eso, pues si en esa época eran antiguos, ahora imagínate. Imagínate hoy, Ser desde 50 años después. A mí no se me olvida, tanto en el Mayor como en la Merced, la máquina de Van der Graaf. De electricidad, sí, Ah, de estática. De electricidad estática, sí. De energía estática. Se le paraba el Sí, tren sí. a uno. Esa era con la que yo torturaba a Cardona. Lo hacía poner las manos en las bolas y empezábamos a darle vueltas. La máquina de Van der Graaf. Sí, esa Pero es vaina. que ellos la juntaban, ellos le ponían un magneto y la máquina, entonces el Claro, eso había que atornillarle como un cojinete que era como en cuero al vidrio, ¿cierto? Sí, para que haga fricción. Y para que hiciera estática, pero si uno le daba estática a esa vaina y ya saltaba la chispa, eso sí pegaba durísimo, pero si uno antes de empezar le ponía las manos al tipo, se quedaba pegado a las bolas, pero y le pasaba corriente, pero no lo electrocutaba. No le daba muy duro porque eso produce corriente continua. Claro, pero de todas maneras eso daba susto, uno no sabía las reacciones que iba a dar. Con los pelos de punta. Sí. Y empezaba uno a ver cómo... Eso era chévere. Un regaño que me pegó el cura Venegas. Mi papá me regaló en cuarto de bachillerato un schiffer. Estaba de moda, salió el schiffer punto blanco y era como en baño dorado. Y me regaló la pareja, estilógrafo y lapicero y esferográfico. Y en quinto entramos a clase de física y el cura nos hizo un ejercicio con mercurio. Y ponía el mercurio y lo ponía a circular por una tablilla con una ranura de tal cosa y se separaba el mercurio. Pues eso es alucinante, el mercurio siempre me ha llamado la atención. Y llegué yo y acerqué mi esfero y lo acerco y le hago así y llega el mercurio y ¡shun! Se sube por entre el esfero y me lo volvió mierda. Y el cura derracado, ¡no se robe mi mercurio! Yo preocupado por el schiffer punto blanco que me había regalado mi viejo, el único regalo fino que me hizo en la vida. Se puso gris y el cura, ¡mi mercurio! Y yo le hacía así y me decía, ¡quieto! Esa no se me olvida. ¿Y recuperó el mercurio? No, pues el mercurio se perdió y el esfero se jodió porque también necesito. No le digo. ¿Y aquí quién le tocó trasplante de riñón de conejo conmigo? Uy, no. No. Me tocó abrir ranas, pero no trasplante de riñón. Ranas sí, nosotros hicimos un trasplante de riñón fuera. con Ciro Torres en el laboratorio de química. No. Era otro profesor, era Arminio Cuellar. Armenio Piñeros Corpas. Armenio Piñeros. Nada de Corpas. No, pero ese le tocó a mi hermano Chepe, a mí no. Sí, a mí me tocó las patas flacas, ¿cómo se llamaba esa? Que tenía unas paticas flaquitas. Nair Remolina. Nair Remolina. Nosotros hicimos jabón, comprábamos grasa. En sexto nos tocó preparar chichas, ¿se acuerdan? En sexto nos tocó preparar, en quinto. Hicimos espejos también. En sexto nos tocó preparar chicha. Bonificación. Y a mí la chicha la hizo la empleada de la casa de la novia mía. Y llegué yo con 2 frascos de esos de mayonesa, de esos de salsa de tomate grande. Llego con esa chicha, pero parecía puro masato perfectica, no sé qué. Y llegaron otros compañeros, un tarro de avena Quaker con el hongo allá y la chicha, el fermento, o sea, el proceso bien hecho. Yo llego con esa cosa. Llegó Armenio y la vio y me dice, uy, ¿qué es eso? Deje ver. Y abrió uno y dice, no lo lleve al salón.
¿Cómo era que decía él? Y cómo era que decía que la fórmula del agua eche 2 camionadas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Y qué le sale? Pues agua, hermano, agua. Y un baldado de carbones, el baldado de carbones. Sí, sí. Ay, don Era bien gamín. Se da maña, eso le echa ahí un poco y Se da mañas. Y Ciro Torres que le preguntó al Gordo Hernández, ¿por dónde pasa la vena Quaker? Por Y el este estómago. Gordo se suelta a decir venas, porque ese sí era más sapo en anatomía. Yo, Jairo. Por el estómago, huevón. Por el estómago. No Es le la digo. única vena que va de la boca al recto. La vena Quaker. La vena Quaker. No le digo. Qué cosa. ¿Y qué pasó con Dabeiba? Que nada que nos cuentan. ¿Ah? Nos quedan El 4 gran minutos. secreto a de ver, Dabeiba. No, el tema de Dabeiba fue Es secreto. había un debate sobre lo de la corrupción y los negros y los indios y que estábamos hablando, y entonces yo lo que dije, digamos que para dar más argumentos y pues sacar un poquitico a los negros del cuento, porque Mauricio decía que los negros, que los indios y todo eso. Entonces yo decía, bueno, en Dabeiba, no, el tema no fue tanto de Dabeiba, sino de Peque, el pueblo de Bernardo Guerra Serna, un cacique político antioqueño. un corrupto político, sí. No. Y el tipo Eso era de los malos. Dejémoslo acabar, que quedan 3 minutos y medio. El Berraco, con un equipo de rayos X que no lo tenía ni siquiera los hospitales de Medellín. Y lo que les decía a ustedes, una ambulancia que era una berraquera, Lamborghini. totalmente equipada. Una ambulancia Lamborghini. Que en el pueblo no había planta eléctrica. Y la planta eléctrica del hospital escasamente daba para prender los bombillos, total que el equipo de rayos X Nunca funcionó. Que toda Antioquia hubiera envidiado, nunca se prendió, por lo menos mientras yo estuve en el rural, pero eso sí se invirtió un dineral. Se maximizó la contratación. Y eso quedó así. Entonces el apunte iba justamente a eso, a que realmente el tema de la corrupción y el tema de cómo se pierden las cosas, pues. Sí, Luis. A propósito de ese tema, oiga, yo les conté, y le hubiera encantado a Jairo, de lo que vi la semana pasada del Teatro Mayor, que era un concierto de Jordi Sabal y en el que participaba Leopoldo Novoa, por allá en un festival en Francia, sobre la historia de la esclavitud desde cuando trajeron esclavos desde los portugueses, y luego toda la historia de la esclavitud y en la mitad música, ¿no? Y la iban contando la historia hasta cuando se decreta la libertad de los esclavos. Pero me emocionó mucho además ver a Leopoldo Novoa en la mitad de ese concierto, que era una cosa berraquísima. ¿Nosotros tenemos contacto con Leopoldo? Sí. Sí, Sí, sí. Él recibe los correos y está en el Facebook y publica sus cositas, lo que es que nunca responde. Él iba a venir, él tenía concierto en abril en la Universidad de los Andes. Él está al tanto de las cosas. Y le voy a decir, Leopoldo es uno de los profesores más berracos que tiene de música la UNAM de México. Claro, y en este concierto el que escogía toda la música latinoamericana, salía al final los créditos, la música latinoamericana era escogida por Leopoldo Novoa, ¿no? Y Leopoldo ahí participó con música, o sea, él no era narrador de la parte histórica, sino metía en la música. Metía música colombiana y música mexicana, ¿no? Es un virtuoso, es un berraco. Es que según entiendo, Leopoldo toca todos los instrumentos, todos. Sí, berraco. De la orquesta. Y es profesor. ¿Cómo? Él estudió dirección de orquesta. Que es un No. tema complejo. Muy No, complejo. creo que dirección Sí. no. El que estudió dirección de orquesta fue Lombana. Julián Lombana. Julián. Pero él es músico. Nos queda menos de un minuto, dice ahí. Bueno. Bueno, Pachito, por lo menos pudiste terminar la historia hoy sí.
No, pero a mí no me quedó claro. En la siguiente retomamos con Dabeiba. Mala gente, Oscar. Escribieron Chupi y escribió Ese es humor Orlando rojo. García, que no pudieron entrar, pero bueno, se las quedamos debiendo. Bueno, Ya están No. vendiendo el chitaque aquí, ¿sabía? Así. Sí, Me ofrecieron chitaque. Crudo Pero de el aspirar, hongo, ¿no? ¿o qué? Para prepararlo con ensalada. claro. Sí, hace rato. bueno. Bueno, qué rico. Entonces- Jairo, qué rico verlo mucho mejor. Muchas gracias por Sí, venir. Bueno. chévere, Jairo.